Bienvenidos a Crónicas del Mundo Antiguo. Aquí desenterramos historias que estremecen y te hacen viajar en el tiempo. Hoy vamos a meternos de lleno en el último día de Pompeya, un lugar que parecía inmortal, hasta que el Vesubio dijo: «Basta». Quédate hasta el final para descubrir cómo vivió esta tragedia la gente común. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que tú habrías escapado o hubieras terminado congelado en ceniza? Era el 24 de agosto del año 79 d.C. Pompeya amanecía con el mismo bullicio de siempre. Las calles de piedra resonaban con el ir y venir de los comerciantes. Los carros de madera chirriaban mientras el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor a pescado en los mercados. Nadie sospechaba que la montaña que se alzaba a lo lejos, el Vesubio, estaba a punto de rugir como un monstruo despierto. En las casas de los ricos, los esclavos limpiaban los mosaicos y preparaban los baños de agua caliente, mientras las matronas elegían sus joyas para mostrarse en el foro. En las tabernas, el vino corría desde temprano, y algunos gladiadores bebían con sus seguidores, planeando las próximas luchas. Todo parecía normal. Pero si alguien hubiera mirado el volcán con atención, habría notado un humo grisáceo, casi imperceptible, que empezaba a elevarse como una advertencia silenciosa. Alrededor del mediodía, una ligera vibración sacudió la ciudad. Las copas de vino temblaron sobre las mesas, y los animales comenzaron a comportarse de forma extraña. Los perros ladraban sin parar, los caballos se agitaban y algunos pájaros abandonaban la ciudad. Pero en Pompeya, los temblores no eran nada nuevo. Aquella región vivía con movimientos sísmicos constantes. Los pompeyanos simplemente se encogieron de hombros. Nadie imaginaba que en menos de 24 horas todo estaría enterrado. A las 13:00 horas, una explosión ensordecedora partió el cielo. El Vesubio lanzó una columna de humo, ceniza y fuego, que ascendió más de 20 kilómetros, oscureciendo el sol. El día se volvió noche. El viento arrastraba una lluvia de piedra pómez y ceniza ardiente que caía sobre los techos como un martillo de fuego. Las calles se llenaron de caos. Unos corrían tratando de huir hacia el puerto. Otros buscaban refugio en sus casas creyendo que sería seguro. Pero nadie sabía que el verdadero infierno apenas comenzaba. Mientras la tarde avanzaba, la ciudad quedaba sepultada poco a poco. Las piedras caían como granizo, destruyendo techos y aplastando a quienes no corrían lo suficientemente rápido. Las familias se abrazaban en las casas, rezando a los dioses. El aire se volvía espeso, irrespirable. Algunos gritaban: «Es el fin del mundo». El humo ardía en la garganta y los ojos. En medio del horror, algunos decidieron refugiarse en las termas o en bodegas subterráneas. No sabían que la ceniza y el gas los convertirían en estatuas de polvo para siempre. Este fue solo el inicio del día más oscuro en la historia de Pompeya. ¿Te imaginas estar allí, viendo el cielo negro y escuchando la tierra rugir? Déjame tu opinión en los comentarios y dime, ¿qué harías tú si supieras que tu ciudad tiene las horas contadas? El 24 de agosto de 79 d.C., el sol no volvió a aparecer en Pompeya. Desde la gran explosión del Vesubio, una nube negra y cargada de fuego cubrió el cielo. Las calles eran oscuridad pura. Para la tarde, los ciudadanos que habían intentado huir regresaban, pensando que estar en casa sería más seguro. Pero al entrar, se encontraban con una lluvia de ceniza colándose por las rendijas, cubriendo mesas, camas y hasta el pan que apenas habían horneado esa mañana. Los más ricos intentaban escapar con cofres de oro, joyas y estatuas de los dioses. Otros huían con lo puesto, descalzos y cubiertos de polvo, buscando el puerto. Pero las olas del mar estaban agitadas, y muchos barcos ya habían zarpado,
dejando a los más pobres sin salida. Para cuando la noche cayó, Pompeya se convirtió en un laberinto mortal. La piedra pómez que llovía desde el cielo ya medía medio metro de altura en algunas calles, dificultando caminar o correr. Los gritos de mujeres y niños se mezclaban con el llanto de hombres que habían perdido toda esperanza. Algunos se refugiaban bajo mesas, otros cavaban pequeños huecos en la ceniza para poder respirar. En medio de la confusión, los gladiadores de la ciudad, acostumbrados a luchar por su vida, intentaban abrirse paso protegiendo a los suyos. Los esclavos corrían junto a sus amos. Ya no importaba la riqueza ni la posición social. En esa noche, todos eran iguales, presas del miedo. El aire estaba envenenado. Los gases del Vesubio, cargados de azufre y partículas calientes, se colaban en los pulmones como cuchillas ardientes. Muchos caían en las calles, tosiendo sangre. Otros, desesperados, buscaban trapos húmedos para taparse la boca y sobrevivir unos minutos más. La sensación era como respirar fuego. En las casas, las familias se abrazaban en silencio. Algunos rezaban a Júpiter, a Apolo o a cualquier dios que pudiera salvarlos. Otros simplemente esperaban el final. Los perros aullaban sin parar, las gallinas corrían sin rumbo, y el mundo parecía desmoronarse a cada segundo. ¿Huir o esperar la muerte? Para muchos, la única opción era huir hacia el campo, pero las carreteras estaban cubiertas de ceniza caliente. Los que lograban salir de la ciudad corrían entre árboles que se incendiaban con chispas del volcán. Los que se quedaron escuchaban cómo los techos se derrumbaban bajo el peso de la piedra pómez. Cada segundo era una decisión de vida o muerte. La ciudad se ahogaba. La ceniza cubría todo a una velocidad aterradora, y el silencio solo era roto por explosiones que venían desde la montaña. Imagínate estar en medio de ese caos, sin saber si dar el siguiente paso significaba salvar tu vida o morir bajo un techo derrumbado. ¿Serías de los valientes que corren hacia lo desconocido o te quedarías abrazando a tu familia esperando el final? Lo más impresionante es que algunos sobrevivieron, pero solo los que decidieron escapar antes del amanecer. ¿Quieres saber cómo fue esa última carrera contra el volcán? Eran ya altas horas de la madrugada del 25 de agosto del año 79 después de Cristo, pero en Pompeya nadie veía la luz del sol. La ceniza cubría el cielo como una mortaja negra. Algunos habían pasado la noche entera escondidos en bodegas y establos, esperando que el volcán se calmara. Pero al amanecer, el verdadero infierno comenzó. El Vesubio lanzó ríos de fuego, nubes ardientes y gases letales. Muchos intentaron llegar al puerto. Los barcos que quedaban eran escasos, y algunos cobraban precios absurdos por subir a bordo. Los más pobres, sin nada que ofrecer, intentaban nadar o construir balsas improvisadas con puertas y tablas, pero el mar estaba tan agitado por las explosiones que más de uno desapareció entre las olas. Mientras tanto, en la ciudad, la lluvia de piedra pómez se hacía cada vez más pesada. Los techos de las casas crujían hasta desplomarse. El foro, que había sido el corazón de la vida pompeyana, estaba irreconocible, cubierto de ceniza, estatuas derrumbadas, columnas rotas. Era como si la ciudad entera estuviera siendo borrada del mapa. Los que no tenían acceso a barcos corrieron hacia las afueras de la ciudad, por los caminos empedrados que llevaban al campo. Pero no era una tarea fácil. El suelo ardía, y cada paso era una lucha contra la ceniza que llegaba hasta las rodillas. Muchos se ataban pañuelos o trozos de tela a la cabeza para no morir asfixiados. Otros simplemente corrían, cegados por el pánico. En medio de la desesperación, algunos padres cargaban a sus hijos en los hombros, mientras mujeres embarazadas caían de agotamiento.
Se cuentan historias de esclavos que abandonaban a sus amos para salvarse, o de familias que se separaban en el caos para no volver a verse jamás. El miedo en cada respiración. El aire era tan espeso que parecía que cada inhalación quemaba por dentro. Los gases tóxicos del Vesubio formaban una niebla letal, invisible, que mataba en segundos. A los que caían al suelo no había manera de ayudarlos. Eran tragados por la ceniza, como si el volcán reclamara cada vida con hambre insaciable. En esa huida no había héroes, solo sobrevivientes. Cada uno buscaba salvar su propia vida, y el egoísmo era tan fuerte como el miedo. A la distancia, el Vesubio parecía un dios enfurecido. Ríos de lava descendían lentamente, iluminando el horizonte con un brillo rojizo que se reflejaba en el mar. Algunos pensaron que era el fin del mundo, un castigo divino. Otros, en cambio, corrían hacia donde fuera que hubiera un pedazo de cielo libre de ceniza, aunque fuera en dirección contraria a sus casas. Se calcula que unos pocos cientos lograron escapar antes de que el Vesubio cubriera por completo la ciudad. Estos supervivientes dejaron relatos que, años más tarde, contaron al historiador Plinio el Joven. Sin ellos, jamás habríamos sabido con tanto detalle lo que pasó ese día. ¿Te imaginas ser uno de esos pocos afortunados? ¿Qué hubieras salvado de tu casa si solo tuvieras unos segundos para correr? Mientras algunos corrían hacia el puerto o los caminos rurales, otros miles decidieron quedarse en sus casas. Algunos porque creían que el peligro pasaría, otros porque eran demasiado viejos o estaban enfermos para huir, y algunos, simplemente, porque no sabían a dónde ir. Dentro de las casas, las familias sellaban puertas y ventanas con telas y tablones, esperando que la lluvia de ceniza no los alcanzara. Pero el Vesubio no daba tregua. El peso de la piedra pómez hacía que los techos se desplomaran, aplastando a familias enteras que apenas alcanzaban a gritar. El humo y los gases tóxicos comenzaron a invadir las calles como una serpiente invisible. No hacía falta que la lava llegara. El aire por sí solo mataba. El azufre quemaba los pulmones, y las cenizas, al ser respiradas, formaban una pasta que asfixiaba a las personas desde adentro. Los pompeyanos morían de pie, con la boca abierta y el terror en los ojos. En las termas, algunos buscaron refugio, pensando que las paredes gruesas los protegerían. Pero solo se convirtieron en hornos de muerte, atrapados sin aire mientras la temperatura subía hasta lo insoportable. Se han encontrado cuerpos abrazados, familias enteras que murieron juntas, sosteniendo a sus hijos como si sus brazos fueran escudos contra la furia de la montaña. Algunos se cubrían el rostro con sus túnicas, otros levantaban las manos al cielo, rogando a los dioses por un milagro que nunca llegó. Imagínalo. Cada respiración era una cuenta atrás hacia el final. Al amanecer del 25 de agosto, el Vesubio lanzó su golpe más letal. Una nube ardiente y densa, conocida como flujo piroclástico, descendió por la montaña. Era como un tsunami de fuego y gas, moviéndose a más de 100 kilómetros por hora. Nada podía sobrevivir a su paso. En cuestión de minutos, los que aún vivían fueron quemados y petrificados, como si el tiempo se hubiera detenido para siempre. Siglos después, los arqueólogos encontraron esos cuerpos, convertidos en estatuas de ceniza. Hombres, mujeres, esclavos, comerciantes. Todos quedaron congelados en su último gesto. Un niño escondiendo la cabeza entre las rodillas. Una madre abrazando a su bebé. Un perro encadenado, retorcido de dolor. Pompeya se convirtió en una cápsula del tiempo de muerte. En solo 24 horas, una ciudad vibrante y llena de vida quedó enterrada bajo 6 metros de ceniza y piedra. Nadie volvió a hablar de ella durante siglos. Pompeya quedó perdida,
como si nunca hubiera existido. ¿Te imaginas la desesperación de esas últimas horas? ¿Te habrías quedado escondido o habrías arriesgado todo para correr hacia la nada? Cuando el Vesubio finalmente se calmó, todo estaba cubierto por una capa de ceniza tan espesa que borraba caminos, plazas y jardines. Lo que antes era una ciudad llena de risas, comercio y fiestas, ahora era un desierto gris, con el olor a azufre impregnando el aire. Pompeya había sido enterrada viva. Nadie volvió para ayudar a los que habían quedado atrapados. Los sobrevivientes que lograron huir no se atrevieron a regresar. El volcán seguía siendo una amenaza. Lo más impresionante de Pompeya es cómo quedó congelada en su último instante de vida. Todo se preservó. Los frescos en las paredes, las esculturas de mármol, las lámparas de aceite, hasta los grafitis en los muros, donde algunos escribían mensajes cotidianos, como si nada fuera a pasar. Se encontraron ánforas llenas de vino, monedas listas para una transacción, e incluso hogazas de pan carbonizadas, como si alguien hubiera esperado sacarlas del horno minutos antes de morir. Es como si el tiempo hubiera decidido guardar cada detalle para contar la historia siglos después. Las formas humanas fueron las que más impactaron a los arqueólogos. Los cuerpos quedaron impresos en la ceniza como moldes perfectos de su último segundo. Un hombre con el brazo levantado para protegerse. Una madre abrazando desesperadamente a su hijo. Un perro que aún parecía estar luchando contra su cadena. Estos moldes se llenaron de yeso cuando fueron descubiertos, creando esculturas tan reales que es imposible no sentir escalofríos al mirarlas. Puedes imaginar el miedo congelado en sus rostros. Gracias a Pompeya, hoy sabemos cómo vivían los romanos en una ciudad próspera. Las casas estaban decoradas con mosaicos coloridos y patios con fuentes. Había bares y tabernas en cada esquina, panaderías, templos y hasta burdeles con frescos que muestran la vida íntima de aquella época. Pompeya era una mezcla de lujo y vida común, de grandes mansiones y pequeñas tiendas. Caminar por sus calles hoy es como retroceder 2000 años en el tiempo. Pero esa belleza viene con una sensación de tristeza. Todo lo que vemos está marcado por el recuerdo del desastre. Pompeya quedó enterrada durante casi 1700 años. Nadie sabía que bajo esos metros de ceniza dormía una ciudad entera, perfectamente preservada. No fue hasta el siglo XVIII que comenzaron las excavaciones, y el mundo quedó impactado al ver una ciudad romana intacta. Era como abrir una ventana al pasado y escuchar los ecos de los que murieron allí. Pompeya no es solo un sitio arqueológico, es un recordatorio de lo frágil que es la vida frente a la naturaleza. En sus calles se puede sentir la historia, el miedo y la belleza de un instante detenido para siempre. ¿Te atreverías a recorrer una ciudad donde cada esquina tiene la sombra de alguien que murió en ese lugar? El rey Carlos III de Borbón ordenó investigar el hallazgo. Pronto, arqueólogos y curiosos comenzaron a excavar con la intención de descubrir los tesoros escondidos. Pero el objetivo inicial no era conservar la historia, sino encontrar oro, estatuas y objetos valiosos. Muchos frescos y esculturas fueron arrancados de las paredes para adornar palacios. Si esta historia te sorprendió, comenta qué descubrimiento de Pompeya te parece el más increíble. Dale like y suscríbete a Crónicas del Mundo Antiguo.